¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta Quinta Esquina, un jueves más. Hoy además vamos a hablar, siempre lo hacemos, pero hoy más que nunca, de un tema que interesa a todo el mundo. Hablaremos de industria, hablaremos de empleo. Enseguida damos la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Antes voy a saludar a quienes me acompañan en esta trayectoria. Tamara Hernández, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Jefa de informativos, directora de informativos y de programas de Radio Castilla y León. Y a mi derecha hoy Felipe Ramos, ¿qué tal? Gracias por venir y por acompañarme. Muchas gracias. Un jueves más. Hoy además, ya les digo, va a ser un tema interesante, siempre lo son, pero para toda la población. Vamos a dar la bienvenida a Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. Muy bienvenida, es la primera vez que viene a este plató, así que es un placer. Pues es un placer estar aquí. Muy buenas noches y buenas noches a todos los seguidores de la Quinta Esquina. Buenas noches. Bueno, lleva al frente de esta consejería desde el pasado mes de julio, tras una serie de cambios en el gobierno regional. No sé si en estos meses le ha dado tiempo a sentarse o ya no hay tiempo, hay que empezar a trabajar en todo lo que tiene entre manos. Solo una reflexión inicial. Si fuera un semáforo, si fuera un termómetro, ¿cuál sería ahora mismo la temperatura con todos los cambios, con todos los factores que ahora analizaremos, ese color de la situación industrial en la comunidad? Bueno, pues yo creo que tenemos que hablar de una situación industrial resistente, fuerte. Tenemos un sector industrial, un sector empresarial, tenemos un mercado laboral estable que lleva en estos últimos años teniendo una evolución positiva, creando empleo. Yo creo que es evidente el músculo que tiene nuestro sector industrial en nuestra comunidad autónoma. Siempre me gusta agradecer a las empresas en sentido amplio, empresarios, trabajadores que integran esas empresas, el esfuerzo que hacen para mantenernos en esos niveles de crecimiento que mantiene Castilla y León. Estamos liderando el crecimiento en el índice de producción industrial, crecemos, creamos empleo, nos marcamos nuevos retos en exportaciones, que hemos incrementado también ahí nuestros niveles de exportaciones, creando sociedades mercantiles, con los últimos datos que hemos conocido, casi 3.000 nuevas sociedades mercantiles, es decir, el músculo empresarial, el músculo industrial, el mercado laboral está fuerte en Castilla y León. Es verdad que nos enfrentamos a algunas incertidumbres, tanto internacionales como nacionales, ante las que estamos preparados. La Junta de Castilla y León, el Gobierno autonómico, está al lado de ese sector y vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando muy intensamente, como decías. Nos incorporamos el nuevo equipo a mediados de julio y trabajamos desde el primer momento sin cesar, en ningún momento, con muchísima voluntad, esfuerzo, con mucha ilusión también, por seguir apoyando y generando esas condiciones favorables a nuestro tejido industrial que, como digo, hace un gran esfuerzo y yo creo que se notan esos índices, en esa evolución, pero que hay que seguir preparados ante el panorama que se nos presenta este 2025. Y, consejera, ante la evolución, por ejemplo, de las empresas, con ese buen dato que se ha obtenido en Castilla y León, situándose por encima de la media de España en cuanto a la creación de empresas en enero, aún así, la semana pasada en ese pleno todavía hubo críticas del Partido Socialista diciendo, bueno, pues que no era buena la evolución industrial y de creación de empleo aquí en nuestra comunidad. Bueno, sí, la verdad es que a veces el Partido Socialista, y cuando asistimos a las declaraciones que hace en las Cortes o en cualquier parte, resulta sorprendente cuando se atribuyen los éxitos cuando es el Gobierno de España y, sin embargo, atacan al Gobierno autonómico cuando ellos intentan poner ese panorama gris, que yo siempre digo que cuando estamos trabajando tanto desde el Gobierno autonómico, desde el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, pero también todas las personas de Castilla y León, y yo quiero también poner sobre la mesa el esfuerzo que hacen todos los castellanos y leoneses, el panorama que plantea el Partido Socialista siempre es negativo. Estamos hablando de una tasa de paro que cerramos la EPA de 2024 con una tasa de paro casi 2,5 puntos por debajo de la media nacional. Es decir, estamos mejor que la media nacional y que en el conjunto de España, y por lo tanto que esos datos intenten transformarlos en negativo, pues lo que hacen es desalentar al tejido productivo, a las empresas, y desanimar. Por eso nosotros siempre decimos que Castilla y León es una buena comunidad para invertir, para trabajar en Castilla y León, y nos apartamos de esos planteamientos que hace el Partido Socialista, siempre grises y negros, que lo único que pueden conseguir es que alguna empresa que esté interesada en implantarse en nuestra comunidad decida irse a otro territorio. Por eso nosotros trabajamos justo en lo contrario, por ese clima favorable, con esa fiscalidad favorable a nuestras
nuestras empresas y a las familias de Castilla y León. Aún así hay empresas, por ejemplo, se me ocurre el caso de Soria ahora mismo, Osan, recientemente KTC, fue Bimbo antes, hay empresas bueno, pues que cierran sus puertas. Yo no sé si con respecto a Osan ha habido algún movimiento más, si han tenido ese informe en el que se refleje la situación económica para haber planteado ese ERE 49 de sus 132 empleados. Sí, desde la Junta de Castilla y León siempre estamos al inicio. Cuando una empresa se implanta en nuestra comunidad, estamos al principio de sus comienzos, ayudándole en la creación de empleo, acompañamos desde el Servicio Público de Empleo. Estamos con ellos cuando sufren dificultades o cuando pasan por crisis industriales. A través de la Fundación Anclaje les acompañamos y luego, lamentablemente, a veces por circunstancias como puede ser el mercado o la situación económica mundial, pues pueden tener situaciones en las cuales, pues, lamentablemente, ya llegamos a esos expedientes de regulación temporal de empleo o, en el peor de los casos, a los expedientes de regulación de empleo con los despidos. También acompañamos ahí a los trabajadores, como pueden ser los casos que citabas aquí en Valladolid, KTC, Bimbo, pues estamos a su lado, como puede ser Intrum. Siempre hay que recordar que también en algunos casos de este tipo de expedientes son a nivel nacional, cuando afectan a distintas comunidades autónomas, y en ese caso los tramita el Ministerio. En todo caso, siempre al lado de los trabajadores, garantizando los procedimientos de regulación de empleo. En el caso de Osan nos hemos enterado más desde el punto de vista público y mediático, pero no hemos tenido comunicación oficial aún de un expediente de regulación de empleo. Sí que la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ha mantenido una reunión con los trabajadores ante la preocupación que manifiestan, y estamos al lado de los trabajadores en esos expedientes, garantizando que el expediente de regulación cumpla las garantías, haciendo los requerimientos a las empresas en los casos necesarios y, en último término, también apoyándoles con las distintas ayudas que existen para los trabajadores que están en esa situación. Es importante también que estamos haciendo un esfuerzo este 2025 de la mano del diálogo social también en mejorar las ayudas que hacemos a estos trabajadores, porque nos encontrábamos algunas dificultades, como por ejemplo empresas que tienen en distintas comunidades autónomas que tienen más de 1.000 trabajadores, en algunos casos se quedaban sin posibilidades de ayuda a estos trabajadores. Este año, en colaboración con el diálogo social y también a propuesta de ellos, hemos dicho que todas las empresas van a poder entrar, aunque tengan más de 1.000 trabajadores, porque los trabajadores de las empresas grandes pues también necesitan nuestro apoyo, y lo vamos a hacer además ajustando un poco más la indemnización para que sea por jornadas reales en ERTE y puedan tener mayor ayuda. Pero, como digo, esa es la parte a la que no queremos llegar. Trabajamos siempre en las fases anteriores desde todas nuestras posibilidades y acompañándoles. Hablaba usted antes de la buena marcha de la economía de Castilla y León, hablaba de crecimiento de creación de empresas, de crecimiento del índice de crecimiento industrial, hablaba de la tasa de paro. Consejera, es indudable, esos datos están ahí y son datos públicos, pero también es indudable los desequilibrios territoriales que hay en esta comunidad. Y le pongo un ejemplo, habla usted de la tasa de paro. Hay hasta 4 y 5 puntos de diferencia de tasa de paro entre provincias, y provincias que superan incluso en 4 puntos y 5 la media de la que usted presumía, y con razón, de la tasa de paro de Castilla y León. ¿Qué hay que hacer para acabar con esos desequilibrios? Porque se ven en todo. Hablamos del ámbito de empleo, que es el suyo que le compete, pero si tuviéramos sentado aquí al consejero de Sanidad también hablaríamos de desequilibrios. Si tuviéramos sentado, ¿qué hay que hacer para acabar con esos desequilibrios que existen y que hay, que son reales y que hacen que en mayor o menor medida, por ejemplo, este domingo en una provincia que es León haya salido millares de personas, las que sean, no recuerdo ahora si son 10.000, 13.000, las que sean, a la calle para exigir más para esos territorios que sufren esos desequilibrios? Bueno, pues evidentemente desde el Gobierno autonómico trabajamos por la cohesión territorial y por el equilibrio territorial de todas las provincias de Castilla y León, y eso es indudable. Es verdad que estamos en una comunidad autónoma con 9 provincias, con muchas diferencias en el propio tejido productivo y incluso social de las distintas provincias. Hay algunas provincias que efectivamente tienen una tasa peor, vamos a hablar de Zamora, Salamanca, y trabajamos evidentemente en mejorar esas tasas, pero también hay que ponerlas en contexto con
con el aumento del número de activos. Yo siempre digo que cuando hablamos del mercado laboral es verdad que tenemos que contextualizar y tener en cuenta todos los factores y no comparar simplemente el dato frío de lo que es la tasa del paro, porque hay provincias como puede ser la de Zamora o la de Salamanca en que aumentan los activos y por lo tanto hay casos en los que es más difícil absorber el número de activos por parte del mercado laboral. Hombre, yo creo que ni Zamora, ni Salamanca, ni León han aumentado mucho los activos como para no poder absorberlos. Bueno, evidentemente tiene más dificultades el mercado laboral para absorberlos, pero es cierto también que han aumentado. Los activos en Zamora claramente han aumentado en el último periodo. En León, en concreto, la tasa de paro fue buena también, acabando el 2024, pero evidentemente, y ahí le doy la razón, tenemos que trabajar en conseguir esa cohesión territorial y conseguir unos niveles similares en todas las provincias. Trabajamos en ello. Desde el punto de vista del empleo, específicamente ya nuestras líneas están contemplando y durante este ejercicio vamos a insistir en esa trabajo en cuanto a los programas de empleo. Los programas de empleo, cuando se lleva a cabo la puntuación para obtener un programa, otro programa, vamos a trabajar especialmente y teniendo en cuenta las tasas de paro efectivas, a fin de que aquellos municipios, fundamentalmente, como saben, trabajamos mucho de la mano de los ayuntamientos en los programas de empleo locales, aquellos municipios que se encuentren con una tasa de paro más elevada deben puntuar más, por ejemplo, en estos programas que son tan interesantes y que revierten sin duda en creación de empleo. Son muchos ámbitos los que hay que trabajar. Hablaba del empleo, pero seguimos trabajando en la industria. El esfuerzo de la Junta de Castilla y León a nivel industrial en León es inequívoco. Es evidente que la comarca del Bierzo, tanto la provincia de León como también Palencia, sufrieron ese cierre precipitado de la minería y de las térmicas que supuso un importante aumento del desempleo y por eso trabajamos de forma específica a través de los planes específicos de dinamización de estos municipios en las cuencas mineras, etcétera. Hay que trabajar de forma específica en aquellos lugares donde se requiere esa mayor inversión. Lo hacemos en León, lo hacemos en todas las provincias, buscando precisamente ese equilibrio industrial. El mayor polígono de Castilla y León se encuentra en León y apostamos también por la industria leonesa, claro. Yo quería plantear una reflexión. Yo no lo centraba solo en León, cuidado. Bueno, sí, como citó la concentración. No, es que como citó la concentración, era así. Hablaba de desequilibrios. Nada, solo quería plantear una reflexión al hilo de lo que ha ocurrido en la provincia de Valladolid, en Valladolid capital en concreto, pues solamente en 2 o 3 meses, ¿no? Ese cierre de Bimbo, ese intento de asimilar los trabajadores en un sector que apenas tenía nada que ver, ¿no? De Bimbo a lo que era la empresa de transportes Martínez Marcos, ese cierre de KTC que fue por algo muy concreto, en una planta muy obsoleta en la que los propietarios decían que era, bueno, pues ya prácticamente inviable o que ya no deseaban seguir adelante. Es decir, son características muy concretas que plantean los cierres, pero por otro lado estamos hablando de grandes propuestas que no acaban de salir adelante. Es decir, podríamos plantear un escenario pues, de cambio o de evolución, pero cuando parece que va a llegar un poquito ese repuesto o esa solución, tampoco se acaba de cristalizar, no acaba de llegar ese innovar, un tercer PERTE que publicabais en El Mundo que no acaba tampoco de aprobarse. ¿Qué análisis se hace de casos muy concretos que están ocurriendo? Fíjese, ha puesto ejemplos sobre la mesa que son muy diversos porque las circunstancias en cada caso pues, son diferentes, no hay una causa común para todos ellos porque el caso de Bimbo es una decisión empresarial en la que trabajamos muy intensamente y distintas consejerías intentando revertir esa decisión que finalmente no fue posible por la vía de las capacidades industriales y que finalmente terminó con un acuerdo con los trabajadores y fue una decisión empresarial que evidentemente respetamos, igual que el acuerdo con los trabajadores. KTC efectivamente se enfrentaba a problemas de viabilidad de la propia industria, tenía dificultades para mantenerlo porque era mucha la inversión que tenían que hacer para mantenerla y entonces pues también lamentablemente pues acababa de esa forma. Respecto de los proyectos a nivel ministerial y del Gobierno de España, como me hablaba de este PERTE, pues hombre, todavía queda la esperanza de que esta última fase de alegaciones pueda reportar beneficios y que finalmente entrase desde la Junta de Castilla. Se da por cancelada ya, o sea, se da ya por... El alcalde dijo que si no iría una cuarta, ¿no? Si no me equivoco, bueno, que si la tercera no entraba... Yo, por puntualizar, hubo un primero, hubo un segundo, ha habido un tercero, puede ir a un cuarto, puede ir a un quinto, o puede ir a un sexto, o puede ir a un noveno. Pero más allá de eso,
Y más allá de las posibles alegaciones, que todavía no sabemos si han presentado o no, ya también lo decíamos que podían alegar, pero no sabemos si han presentado o no, usted habla, no es un proyecto de gobierno, consejera. La Junta de Castilla y León firmó un convenio con Innovat y firmó un convenio con Switch Mobility, de lo que nunca más se ha sabido. A mí me gustaría saber si más allá de los PERTE ustedes han tenido conocimiento o han tenido contacto con estas empresas, y si no lo han tenido, si se muestran preocupados porque los proyectos puedan no llegar a fructificar, o si tienen alguna noticia que nos puedan contar. Bueno, pues siempre mantenemos la preocupación, evidentemente, ante inversiones y empleo como pueden suponer estas empresas. Por supuesto que mantenemos la preocupación y estamos pendientes por parte de, en este momento y con las noticias que tenemos de este proyecto, la Junta de Castilla y León acompaña a la empresa, esperamos noticias, no tenemos ninguna noticia más específica o que nos haya llegado por parte de la empresa. En todo caso, estamos aquí a su disposición, por supuesto, como lo hacemos siempre al lado del tejido empresarial. ¿Pero temen que se pueda frustrar, por ejemplo, el proyecto de Innovat? Lo miramos con preocupación. ¿Y no han tenido ninguna noticia de la empresa ni nada? No, por parte de esta consejería al menos no hemos tenido ninguna noticia específica. ¿Y eso quién lo tiene que reclamar? O sea, ese contacto, como dice Felipe, ya ha habido un trabajo previo. Ahora mismo eso está en stand-by, pero ¿quién tiene que recuperar esas negociaciones o esos contactos? Bueno, estamos hablando de un proyecto que se está sustanciando ante el Ministerio, ante el Gobierno de España. Yo insisto que la Junta de Castilla y León tiene sus propios proyectos, sus programas industriales, y en este caso yo creo que, como siempre, estamos al lado de nuestra industria, pero realmente esto ante quien se tiene que sustanciar y quien tiene que dar las explicaciones es el Ministerio, evidentemente. El Ministerio, con el que creo que últimamente tampoco está muy contenta con esa reducción, por ejemplo, de la jornada de horario laboral, más allá de la reducción en sí, esa falta de diálogo que usted ha criticado, ¿no? Sobre todo el hablar con las empresas para saber cuánto, cómo y qué les va a costar a estas empresas. Esa reducción se le suma también el salario mínimo interprofesional, que pues parecía que la ministra no sabía si que había que pagar ese IRPF y que había que tributar por ese cambio. Es decir, que las personas que ahora mismo se les vaya a subir un poquito más, sí, en definitiva, lo van a notar las arcas del Estado, no los propios trabajadores. Sí, bueno, no es que no esté contenta. Nosotros y desde el Gobierno autonómico siempre queremos lo mejor para los trabajadores, y yo creo que en cada una de las intervenciones... Más en la forma que lo que es el resultado. Efectivamente, pero creo que sí que es importante, porque desde este Gobierno hemos insistido varias veces y siempre lo hacemos, que estamos del lado de los trabajadores. Nosotros queremos que tengan las mejores condiciones de jornada, de salario, como no puede ser de otra forma. La jornada laboral de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León es de 35 horas, o sea, creo que no caben dudas respecto de lo que este Gobierno autonómico cree respecto de la mejora siempre de los trabajadores. Hemos sido críticos en las formas, efectivamente. En esta comunidad estamos acostumbrados a trabajar de la mano del diálogo social, y aquí no ha habido diálogo social, y esto está produciendo disfunciones, y sobre todo está produciendo incertidumbre, que desde el Gobierno autonómico nos preocupa mucho desde el punto de vista de la posible inversión, la desconfianza que se genera en las empresas estas situaciones. Evidentemente estamos a favor de las mejores condiciones para los trabajadores, y debe hacerse de la mano del diálogo social. Pero luego hay otra cuestión que yo creo que es importantísima cuando hablamos del salario mínimo interprofesional, porque si estamos hablando de una subida del salario mínimo interprofesional, pero no va acompasada de una subida del poder adquisitivo, realmente, si estamos hablando de una subida de un 4,4, pero realmente va a haber una subida tributaria del 2% con una inflación del 2,9%, realmente esa subida no es real en la práctica para los trabajadores, claro, puesto que no aumenta su poder adquisitivo. Y nosotros creemos que lo que es necesario es favorecer que los trabajadores tengan de verdad ese aumento del poder adquisitivo, que realmente es el día a día de las familias, de los trabajadores, porque tienen que llenar la cesta de la compra, que no es la misma que hace unos años, y esas dificultades creo que son las que tienen que estar sobre la mesa de forma contundente.
y luego la parte de la, como bien citaba, la parte de esta regulación, que no se sabe si una ministra sabía, si lo sabía, si no lo sabía. En todo caso, siempre desde esta comunidad autónoma hemos apostado por la bajada impositiva. Somos ejemplo cuando hablamos en el IRPF, puesto que nuestros tipos impositivos, el tipo de gravamen, somos la segunda comunidad autónoma por detrás de Madrid que mantiene estos tipos impositivos bajos en el IRPF y precisamente en los tramos más bajos para que se beneficien las personas de menores rentas, con lo cual estamos a favor de la bajada impositiva siempre, y en esa es la línea. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con subir impuestos, sobre todo a los más desfavorecidos, no estamos de acuerdo en que se haga fuera del diálogo social y no estamos de acuerdo en que no se acompase con la subida del poder adquisitivo. Pero esto sigue, o sea, solo queda tragar, por así decirlo. Bueno, desde el Gobierno autonómico vamos a estar siempre del lado de los trabajadores, del lado de las empresas, de la parte que nos corresponde. Seguiremos con nuestra política de impuestos bajos para favorecer también a las familias, porque si las familias tienen poder adquisitivo, podrán consumir, si consumen aumentará nuestra economía, y en la parte autonómica que no tengan duda los castellanos y leoneses que sí que vamos a estar a su lado. A mí me gustaría, con el permiso de Reyes, si me lo permite, abrir el melón del diálogo social, que lo ha mencionado varias veces en su intervención, pero antes también, con su permiso, me gustaría que hiciera una pequeña valoración inicial del anuncio que hemos conocido de Mitsubishi y la fabricación de un nuevo modelo en Valladolid, en la planta Renault Valladolid, que veremos a ver si viene a cubrir ese turno o no de noche que se preveía cerrar en marzo, aunque el coche lo van a presentar en julio y va a empezar su producción a partir de julio o junio. Pero a mí me gustaría, más allá de eso, ¿qué valoración hace la consejera de este anuncio que acabamos casi de conocer? Bueno, pues todos los anuncios que supongan aumentar la producción, evidentemente, y la fabricación en Castilla y León, que además tenemos estas capacidades industriales en el ámbito de la automoción tan importantes y por las que hemos apostado en el pasado y continuamos apostando y continuaremos apostando en el futuro, pues es positivo. Se parecía que este tercer turno, el turno nocturno, iba a ser suprimido, eran contratos temporales que por razones de la producción pues también iban acabando y parecía que iba a desaparecer, y esto es una esperanza para mantener ese turno. Aquí afortunadamente no estamos hablando de otros procedimientos, ni ERTES, ni por supuesto ERES, sino simplemente era la desaparición de ese turno que mirábamos con preocupación, evidentemente, y yo creo que ese anuncio de la fabricación del Grandis de Mitsubishi pues puede ser una esperanza para mantener ese turno y por tanto ese empleo en esos contratos. Vamos con el diálogo social. Vamos con el diálogo social. Sí. ¿Cómo se ha retomado y bueno, cómo está la relación ahora mismo? Felipe, no sé si quieres preguntar algo más. No, la pregunta es sencilla. Los sindicatos, creo que fue antes ayer, o martes o lunes, no recuerdo muy bien, le decían a usted que lo activara, porque el diálogo social está bien, evidentemente es una seña de identidad de Castilla y León de la que puede y debe presumir, pero le decían que se activara porque había acuerdos, no terminaban de arrancar, no terminaban de firmarse. No sé si nos puede avanzar qué tipo de acuerdos son, cuáles van a firmar o cómo se va a activar eso que le pedían los sindicatos. Sí, bueno, en primer lugar yo diría que los sindicatos saben que no hay que activar nada porque está activado. Otra cuestión es que ellos quieran o lo que nos reclamen sea que agilicemos las firmas, pero es que estamos trabajando todos juntos. El 27 de septiembre se firmaron los últimos acuerdos y se abrieron las mesas de negociación, que ahora están todas plenamente operativas y trabajándose mucho. Hemos mantenido constantes reuniones en las últimas semanas. Ayer se tenía una reunión, antes de ayer otra, este viernes hay otra, en las que se refieren a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Yo diferenciaría, por un lado, las mesas abiertas, que ya están abiertas, en el ámbito de igualdad y juventud en el empleo. Esa sería una mesa que está trabajando ahora mismo. Otra mesa es en el ámbito de educación, que es el programa de formación profesional, que también hemos tenido recientemente el Consejo Regional de Formación Profesional. Esas dos en ese ámbito, y específicamente de las mías y donde más detalle
puedo proporcionarle, pues tenemos la mesa del empleo y la de prevención de riesgos laborales. En prevención de riesgos laborales, las organizaciones sindicales saben perfectamente que ya lo tenemos prácticamente cerrado y que será, no tardará en llevarse a cabo la preparación de los acuerdos para la firma. Y en la parte de empleo hemos planteado una serie de propuestas. Ellos también, en ambas mesas, tanto la de empleo como la de riesgos laborales, se han planteado propuestas. Yo aquí quiero decir que cuando nos piden acelerar el acuerdo es de todas las partes. Por lo tanto, ellos presentan propuestas, nosotros presentamos propuestas y tenemos que llegar a esa concertación final con todo lo planteado. Desde el punto de vista tanto de prevención de riesgos laborales como de empleo, hemos hecho un esfuerzo muy importante en plantear propuestas novedosas y que giren en torno a las personas y que tengan resultados y que sean eficientes. Buscamos una eficiencia máxima en estos acuerdos para que lleguen a la creación de empleo, a la inserción de las personas desempleadas, que también se apoyen en otros ámbitos, como han señalado las organizaciones sindicales en algunos casos, como la migración y la aportación de trabajadores a las empresas, etcétera. Y en prevención de riesgos laborales, pues evidentemente en ese ámbito que estamos trabajando y que también queremos aportar novedades. Y estamos trabajando, este viernes es el próximo, tenemos la última que es la de empleo, otra nueva reunión. Y yo quiero decir que estas mesas están trabajando mucho y llegaremos a acuerdos sin duda y concertaremos. Y no depende solo de esta consejera acelerar, nosotros estamos acelerando al máximo, depende de la voluntad de todos el llegar a acuerdos. ¿Cómo es su relación con los principales sindicatos aquí? Pues trabajamos mucho ¿Son muy pedichones o le dan mucha guerra? ¿Son muy pedichones, le dan mucha guerra? Vienen con un montón de propuestas. Fíjese, yo creo que cuando hablamos de personas, porque al final es que es importante tener la sensibilidad social de que cuando trabajamos para las personas todos tenemos nuestra parte que pedir, cada uno tiene su ámbito y su visión, pero tanto las organizaciones sindicales, la organización, la patronal y la propia Junta de Castilla y León, todos trabajamos intensamente, cada uno defiende sus posiciones y tratamos de buscar el concierto, pero lo que debe de quedar claro es que lo hacemos todos y en eso estamos absolutamente todos de acuerdo cada vez que estamos sentados en una mesa en que lo hacemos por los castellanos y leoneses. Yo quería preguntarle por el Plan Provincial de Tierra de Campos, que han presentado hace ya varias semanas, han estado presentando en varias localidades de las provincias afectadas, no, beneficiadas. Si sale adelante, si todo sale bien, que esperemos que sí. Bueno, han planteado varias líneas, es muy transversal, no sé, yo por ejemplo soy un joven o un trabajador o un emprendedor de mediana edad en cualquiera de estas localidades. ¿Y a qué tengo que esperar? ¿Cuál es el siguiente paso y plazo para que empiece a tomar forma? Yo, como interesada, ¿en qué tendría que fijarme? ¿De qué tendría que estar pendiente? ¿En qué tendría que ponerme ya a trabajar? Por bajar un poquito a lo concreto. ¿En qué les beneficia? Porque habrá gente que no sepa en qué consiste Yo creo que si nos ponemos a mirarlo no sabemos nadie. Bueno, pues vamos a ¿en qué se materializa y realmente más allá de los ver? millones que han dicho que va a haber. sí. Pero... Pues esta es una oportunidad para esbozar y luego, por supuesto, estamos a su disposición de cualquier persona que quiera acudir a nuestra consejería o cualquiera de las consejerías implicadas, que somos varias, a pedir información. Como siempre, además, vamos a llevar a cabo la creación de oficinas en el propio territorio que va a permitir a todas aquellas personas que tengan dudas acercarse. Este programa territorial de fomento es diferente a los anteriores y a los que había habido hasta este momento en la comunidad, que todos hablaban de reindustrialización, de territorios que habían perdido tejido industrial. Sin embargo, partimos de un ámbito rural muy extenso que afecta a 4 provincias, 206 municipios que no tenían industria. Entonces, esto es un paraguas para desarrollar futuros proyectos de la mano de los ayuntamientos, de los empresarios que quieran emprender o llevar a cabo proyectos en la zona. Ahí ya está operativo buena parte del plan. Son 8 años, hasta el 2031, pero queremos tener ejecutados aproximadamente el 50% en los primeros 4 años y ese es nuestro compromiso. Pero ya, por ejemplo, desde el mes de noviembre está abierta una ayuda a los emprendedores y la cito expresamente porque me preguntaba por un joven que quiere emprender. Pues hay ayudas que a través de FAFECIL se gestionan hasta 15.000 euros. Un emprendedor que quiera autoemplearse en la zona en cualquiera de los municipios de Tierra de Campos, incluidos bajo este paraguas del Programa Territorial de Tierra de Campos. Existe también las ayudas adicionales a través del Instituto de la Competitividad Empresarial,
el ICECIL, para las empresas que quieran ya implantarse. Existe esos, y no voy a citar los millones para que nos quedemos más con el concepto. Un montón. Pero como es importante el concepto... Eso está claro, muchos millones. Yo no he dicho que no los cito. Tenemos la parte del suelo industrial, la creación de suelo industrial, que en este caso son 20 millones para la creación de suelo industrial, para poderlo vender a precios asequibles, que eso es importantísimo, y eso se completa con la financiación por parte también de Sodical para las empresas que quieran. Y todas estas medidas están en marcha ya, también las propias medidas del Servicio Público de Empleo, que se incentivan de forma específica, más amplia, cuando se produce en estos municipios. Es decir, todos los municipios que están en este ¿Pero paraguas... qué respuesta están teniendo? Si ya están en marcha, ahora mismo no sé qué valoración podríamos hacer. ¿Va a haber demanda de ese suelo? Si hay demanda, si No vaya a ser en que qué caigamos más hay polígonos demanda. industriales, no vaya a ser que caigamos en polígonos industriales fantasmas. No, desde luego ahí lo que tenemos que hacer, sin duda, es trabajar de la mano de los ayuntamientos y estudiar a fondo las propuestas que vengan por parte de los ayuntamientos, que son los primeros interesados. Los ayuntamientos han manifestado el interés en todas. Hemos hecho 3 presentaciones, queda una y hay mucho interés. Desde el punto de vista del emprendimiento ya se están atendiendo muchas consultas, todavía no se ha atendido ninguna solicitud expresa, acaba de empezar, pero ya están llamando y preguntando por el emprendimiento, que yo creo que puede ser una línea importante en los municipios. Y luego está el Banco de Proyectos Innovadores, que ahí estamos esperando siempre que venga estamos a disposición de las empresas que quieran un proyecto innovador que tenga que ver también con el sector agropecuario, porque no podemos olvidar en la zona en la que se desarrolla este programa, y estos tendrán especial consideración. Todas las medidas ya están a disposición para las personas, para las empresas que quieran llevarlo a cabo. Pues no hay tiempo para mucho más. No sé si tenéis alguna otra pregunta, pero tenemos que ir despidiéndonos. Leticia García, ha sido un placer. Habría muchísimos más temas de los que hablar, pero desde luego que ha sido una muy buena primera toma de contacto y estaremos muy pendientes de todos esos planes, esos proyectos, esas decisiones y que vengan buenas noticias, desde luego. Pues les agradezco muchísimo el interés y por nuestra parte vamos a seguir trabajando en que todo siga en marcha y sigamos con esos datos en los próximos meses, por supuesto. Desde luego, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tamara, muchas gracias. Gracias a vosotros. Como cada jueves. Felipe, un placer, como cada jueves. Muchas gracias. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Les espero el jueves que viene con más temas de actualidad y con sus protagonistas, aquí en La Quinta Esquina. Adiós.